intento de crear un nuevo foco, un nuevo espacio, un nuevo foro de reflexión, inspirado directamente en lo que fue antaño el Foro Babel y el espacio de Lugano. Para lo cual hemos ido haciendo una serie de conferencias, una serie de encuentros, más que conferencias, yo creo que han tenido el formato de encuentro, de encuentros interactivos, en los que uno de ellos fue la presentación, un segundo lo hicimos en conmemoración con el manifiesto, con la firma del manifiesto de los 2000 ¿cuántos? 2300, eso me va de la cabeza. 2300, estuvo Santiago Trancón, y hoy está nos acompaña Antonio Santamaría, escritor, ensayista, es autor de varios libros y estudios sobre el nacionalismo, estuvo también en la génesis prácticamente de Foro Babel, y por lo tanto el formato que vamos a darle de todas maneras es un formato en el que hablará durante un espacio de 20 minutos aproximadamente, y luego después los someteremos a un intercambio de opiniones y de aportaciones que espero que sean activas y muy dinámicas y muy frescas todas ellas, y que no se extiendan demasiado. Tiene la palabra el señor Antonio Santamaría. Muchas gracias, Benito, por tus amables palabras. Bueno, en primer lugar, ahora como hace 25 años de la que funcionó, que estuvo operativo el Foro Babel, y ahora he visto, ¿no? Que me ha tocado, me ha hecho mucha ilusión ver a amigos y conocidos que hacía muchos años que no veía, algunos de los cuales hemos perdido ya muchos cabellos, y otros he visto que han encanecido, que ya han emblanquecido los cabellos. Y en fin, 25 años es un cuarto de siglo, ¿no? Y en fin, y se notan los efectos del tiempo, ¿no? Para hablar sobre el Foro Babel, yo titularía, ¿no? Si se le puede llamar conferencia, la titularía Una mirada histórica sobre el Foro Babel y las reacciones políticas sobre lo que supuso el Foro Babel. Por tanto, mi exposición la dividiré en dos partes. En la primera haré una breve historia del Foro Babel, y en la segunda expondré lo que en mi modesta opinión son las reacciones políticas que se pueden extraer de aquella experiencia. El Foro Babel, para explicarlo, hemos de ponerlo un poco en el contexto, los precedentes, por decirlo así, y el contexto histórico de la época. Como, en fin, centrado mucho sobre la cuestión lingüística. Hemos de tener en cuenta que el franquismo, como todos bien sabéis, durante el franquismo la lengua y la cultura catalana estuvo prohibida. A partir de los 60, eso es cierto, hubo una cierta apertura del régimen con respecto a la aparición pública de la lengua catalana, sobre todo en revistas, en el disco, el fenómeno de la nueva cançó, en fin, en la radio, en fin, una cierta permisividad del franquismo, ¿no?, con respecto a la lengua catalana, que sin embargo no era lengua oficial, ¿no? Y la única lengua oficial era el castellano. A partir de la transición del año 67 hay los decretos de bilingüismo de Josep Tarradellas, el presidente, ¿no?, del provisional fin de la Generalitat, que en realidad estos decretos de bilingüismo lo que decían era que el catalán tenía el estatuto de lengua oficial, al igual que el castellano en todo el territorio de Cataluña, pero se dejaba, diríamos, la regulación una posterior ley cuando se realizaran las elecciones, ¿no?, que recordemos fueron las primeras autonómicas en el 79, 80, y que quedaba pendiente de una ley. Esta ley se hizo, es la Ley de Normalización Lingüística, que se hace en el año 1983, que estamos en un periodo de mayoría absoluta de Pujol, al menos en la Generalitat de Cataluña. Es una ley en torno a la cual hay un debate que creo yo que es muy interesante, luego hablaré un poco por encima del contenido de la ley, sobre las dos posiciones que hay de partida sobre la regulación a partir de los decretos de bilingüismo de Tarradellas, que es que, en fin, dos posiciones. Hay la de Convergencia y la de Jordi Pujol, que se puede decir que es la más clásica, que era partidaria de hacer un doble circuito para niños de castellano hablantes, con clases en catalán para que fueran aprendiendo la lengua catalana, y acabado la enseñanza obligatoria fueran competentes en lengua catalana, y viceversa, los niños de familia, que es el circuito clásico que funciona en muchos países europeos, ¿no? Sin embargo, aquí, tanto, ¿no?, yo diría que no creo yo que desde la izquierda, en concreto del colectivo de Rosa Sensat, de pedagogos, vinculado y Marta Mata, ¿no?, vinculada, de cuyo portavoz político era Marta Mata, vinculado al Partido Socialista, ellos decían que no, que esto sería separar a los niños separar a los niños
en función de su lengua y en realidad añadía Marta Mata en función de su origen social, porque los niños de lengua catalana, de lengua materna catalana, normalmente suelen pertenecer a las clases medias altas, y los niños de lengua castellana, salvo excepciones, son de barriadas obreras que pertenecen a la clase trabajadora, a la clase obrera, y que se quedarían una escuela de dos niveles, para niños ricos, para niños pobres. Y también aquí influye el PSUV, aquí el PSUV entonces era fuerte, también apoyó las posiciones de Marta Mata, y se hizo una ley cuyos elementos más básicos sería que había una libertad de elección de lengua materna en el ciclo inicial de la EGB, siempre que un número de padres determinados lo solicitaran en el centro de educación pública, porque estamos hablando de educación pública, y había también, y también se establecieron los niveles mínimos de castellano y catalán en la enseñanza docente. Eso se hace con una cierta flexibilidad, una cierta ambigüedad, en realidad se deja bastante margen a los centros docentes a la elección, y en realidad, por lo que yo he leído y con maestros que he hablado, pues en realidad diríamos el centro docente, ya fuera de primario o de secundario, se adaptaba un poco al medio social en que estaba. Si estaba en un barrio, diríamos, del Hospitalet, pues normalmente la lengua vehicular del centro era el castellano, pero se hacían sus clases en catalán, y al revés, estaba en Olot, en Vico, en Ribes del Freser, allá representa que la lengua vehicular era más bien la catalana, con sus clases en castellano. No obstante, la lengua hay en esta ley, en sus objetivos finales, sí que se dice, ¿no?, de que, diríamos, el objetivo final será que a través de un largo proceso de adaptación el catalán llegue a ser en algún día la lengua vehicular de la enseñanza, y que se trata de que los niños castellano a través de un proceso largo y flexible y se introduce también el concepto, que este es un concepto que luego lo encontraremos otra vez, de lengua propia, la diferenciación en lo que es la lengua propia de Cataluña, que sería el catalán, y la lengua, digamos, y otra lengua, las dos oficiales, y otra lengua oficial, pero que no sería la propia de Cataluña, que sería la lengua castellana. Y esto en la ley ya encuentra este concepto, ¿no?, jurídico, ¿no?, en este caso, que estamos hablando de ley, ¿no? Más o menos eso se mantiene, sí. Bueno, aquí hay otro dato. El abogado vinculado a la extrema derecha, Esteban Gómez Rovira, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley del 82, pero que aquí sería muy largo explicar todas las vicisitudes jurídicas, ¿no?, de todo esto. Finalmente lo que sí que ocurre es que en el año 1994, 11 años después, el Tribunal Constitucional dicta una sentencia diciendo que esta ley del 83, la ley de normación lingüística, es constitucional y es legal, y rechaza, por decirlo así, el recurso de inconstitucionalidad que había presentado este abogado. Otro dato para entender en el contexto de estos años es la aparición en marzo de 1981 del manifiesto de los 2300, que agrupaba un grupo de intelectuales, de profesores, algunos de izquierda. Los más conocidos son Amando de Miguel y Jiménez dos Santos, que luego, poca broma, le pegaron un tiro en la rodilla a los de Terra Lliure por haber hecho este manifiesto. Él acabó luego como exiliado, por decirlo de algún modo, en Madrid, y luego inició un periplo. Él venía del mundo ácrata, a través de la revista Ajo Blanco, luego inició su periplo particular, que le ha llevado a la extrema derecha, pero que cada cual es libre de conducir su vida y sus ideas como mejor le parezcan. Venía del sur, ¿eh? Sí, que a la vez estaba vinculado también al mundo anarco. Pero todo este contexto que hemos dicho de la ley de normalización lingüística del año 83 se rompe en los decretos de inmersión lingüística de marzo de 1992. Se amparan estos decretos, que son de la Generalitat, se amparan, diríamos, en la LOCSE que se había aprobado en octubre de 1900, que es una ley estatal, del octubre de 1990, que amplía las competencias, por decirlo sencillamente, las competencias de las administraciones autonómicas, en este caso de la Generalitat, en materia de enseñanza. Entonces, amparándose en esta ley, se hacen los decretos de inmersión. Esos decretos suponen en realidad el cierre de la doble línea escolar que existía hasta aquel momento, y que toda la enseñanza será, diríamos, ¿no?, en lengua catalana, excepto, diríamos, una hora o dos en las clases, ¿no? Se argumenta, ¿no?, o ideológicamente se argumenta,
esta medida diciendo que el catalán, como es la lengua propia de Cataluña, es lógico que sea también la lengua propia de la enseñanza digamos, de la escuela. Esto, diríamos, estos decretos, el autor, ¿no?, o el artífice, o el que haga estos decretos es Joaquín Arenas, que era una persona de una larga trayectoria en el mundo, en el ámbito del nacionalismo lingüístico catalán, porque había sido, dentro de Òmnium Cultural, que es una entidad creada en los 60, ¿no?, que reúne, diríamos, a la flor y nata del nacionalismo catalán. Él ya se encargaba del SEDEC, que era el servicio de enseñanza o relación que tenía el Òmnium con los centros docentes y con el mundo de la enseñanza, habida cuenta que muchos miembros del Òmnium Cultural pertenecían, eran profesores, eran maestros, pertenecían al mundo de la enseñanza. Este hombre es fichado por la Generalitat, estamos en mayoría absoluta de Jordi Pujol, y le encarga de hacer eso. Estos decretos suponen, de algún modo, la ruptura de esta cierta paz lingüística que existía hasta ese momento, y aparecen los primeros, ¿no?, digamos, signos o síntomas o manifestaciones de un cierto rechazo, de una cierta resistencia, si se quiere decir así, a esta política de inmersión lingüística. En primer lugar, lo encontramos esto en Cadeca, en Salou, pero aquí tenemos el tema de que aparece también el señor, el abogado que he citado antes, Esteban González Rovira, que para el mundo diríamos, del nacionalismo catalán es fácil decir, bueno, son los fachas, la gente de derecha, son los franquistas nostálgicos que ya prohibieron la lengua catalana y la reprimieron en su día, ¿no? Sin embargo, a finales del 92 surge la Asociación por la Tolerancia, que ya reúne gente de gente ya de una sintonía más progresista, de izquierdas, que en mayo de 1994 publican un manifiesto muy interesante de 4 puntos. El principal, a mi juicio, es el que hace incidencia sobre el tema de la vulneración de la legislación lingüística catalana con los principios de la ONU y de la UNESCO respecto a la lengua materna, según los cuales todos los territorios donde haya una cláusula de contacto y unas minorías nacionales, los niños tienen derecho a recibir una enseñanza en su lengua materna, como ocurre en Finlandia, como ocurre en muchos países. Y en este manifiesto sí que señala, ¿no?, diríamos, esta cuestión. Poco después también aparece, en mayo de 1994, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, que también será una entidad muy activa en ese sentido y, un poco girando sobre estas cuestiones. Poco después, en el otoño de 1995, se crea, en torno a un bar propiedad de nuestra amiga que presente, Benito Padilla, un grupo de opinión que se tomó el nombre del bar, del establecimiento, que se llamaba Mogambo, me imagino que no era a la película. Que sería por eso, ¿no? Y a partir de aquí se constituye el núcleo fundacional, por decirlo así, ¿no?, a mi juicio siempre, de Foro Ober, ¿no? Aquí estaban, la composición del grupo es, en cierto modo, significativa, ¿no? Está Francesc Carreras, catedrático en Derecho Constitucional, en aquel momento era vocal del Consell Consultiu de la Generalitat a propuesta de iniciativa per Catalunya Verds, y era un hombre de una inequívoca trayectoria progresista, porque había sido militante del PSUV, era un conocido miembro, prominente, histórico, por decirlo así, miembro del PSUV, y de hecho es iniciativa quien lo es, ¿no?, en un órgano importante, ¿no?, el consultivo de la Generalitat, ¿no? También estaban, pero no, habían también representantes de las revistas culturales que en aquel momento eran bastante activas en Barcelona, ¿no? Estaba José Rivas, de Ajo Blanco, y estaba Miguel Riera, del Viejo Topo, que eran revistas que en el momento tenían, ¿no?, una cierta influencia cultural, y también intelectuales, escritores, periodistas como Iván Tubal, que también era una persona que tenía Fitur Tribuna, y tenía, ¿no?, una persona también muy activa en esas tertulias. Había también parte, digamos, así, de una cierta izquierda, entre comillas, disidente. Estaba Albert Clemente, de Comisiones Obreras, estaba Julio Villacorta, que en aquel momento era miembro, aquí presente también, que era miembro del Consejo Nacional del PSC en aquellos momentos, y también la gente de ese sector progresista,
que más o menos se movía en torno a ATP, como Félix Pérez Romero, que también está aquí entre nosotros, Antonio Robles, que fue diputado de Ciudadanos, posteriormente sería diputado de Ciudadanos, Rafael Núñez de Usona, de Olot, que ahora, en fin, he perdido su fin, hace años que no lo veo. Lo último que sé que él estaba en la provincia de Málaga, en el municipio, no, se me ha invitado muchas veces a visitarlo. Yo estuve ahí con él, sí. Pero no, aún no lo he hecho, no sé si lo acabaré haciendo. Y en este, diríamos, en este caldo de cultivo, o en este contexto, aparece el 13 de diciembre de 1996, lo que se puede decir el primer fin, no, lo que propiamente se puede llamar la fundación, la creación del Foro Babel. Esta es una idea de Miguel Riera, del viejo topo, decir esto, ¿por qué no hacemos unas jornadas de debate sobre estos sectores que a raíz desde los decretos de inversión del 92, que en realidad, me he olvidado decir, estos decretos de inversión se han de interpretar en el marco de un giro, diríamos, nacionalista de la vieja convergencia. En aquel momento ya están apareciendo una nueva generación de líderes convergentes, donde está el Madí, donde está Fío Mas, donde está el Kiko Oms. Es una segunda generación convergente que son, diríamos, que aprietan más y que serán luego, de hecho, los protagonistas del giro soberanista independentista de la convergencia puyolista. Que de hecho los decretos de inversión y esta legislación lingüística creo yo, se han de interpretar en este giro, ¿no?, nacionalista que está haciendo convergencia, en fin, aquellos momentos cuya expresión, o una de sus expresiones sería en 1998 la Declaración de Barcelona, junto al Partido Nacionalista Vasco y al Bloque Nacionalista Gallego y tal. Pero eso esto nos llevaría, en fin, llegaría muy lejos. Total, que Miguel Riera propone esto, todas, ¿no? Todo, en fin, ¿no? El grupo de Mogambo, esas asociaciones que, ¿no?, asociación por la tolerancia, intelectual, en fin, gente que, ¿no? Y se hace este encuentro que se hace en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Es una reunión muy numerosa, que asiste, diríamos, mucha gente, incluso que desborda de qué modo las expectativas de los convocantes. Toma el nombre, aquí está la reproducción del nombre de Foro Babel, porque en el momento se estaba haciendo una exposición sobre Bruegel, y uno de los cuadros, los filmes más conocidos de Bruegel, justamente del Foro Babel, y como hablamos de las lenguas y del bilingüismo y todo esto de un día. Parece que fino que está, y se adoptó justamente por esto el nombre, la denominación de Foro Babel. En esta reunión hubo un debate muy intenso de análisis de análisis de la situación, sobre todo centrado en la política lingüística, en el que se prefieren muchas críticas a la izquierda oficial, al PSC y Iniciativa por su falta de empatía, por su falta de concordancia, en realidad por su connivencia, por su subordinación a los postulados del nacionalismo lingüístico que en aquel momento estaban impulsando con fuerza, dando convergencia, sobre todo convergencia de Unión y Esquerra Republicana, y como tanto los partidos de izquierda, el Partido Socialista e Iniciativa pues no escuchaban. Si de todo eso se decidió crear un grupo estable de debate. Había una sensibilidad, había gente dispuesta, había ganas de continuar, ¿no?, de continuar debatiendo, discutiendo o intervenir en el tema, y se dijo de crear ese espacio. De todos modos, el 28 de febrero de 1997 se publicó un artículo en El País titulado Foro Babel, firmado por Francesc de Carreras, Félix Pérez Romero y Miguel Riera, en el que más o menos dieron a conocer a la opinión pública esto de que se había creado un foro de debate sobre esa cuestión lingüística que en aquel momento estaba en el candelero. Hemos de tener en cuenta el contexto de aquellos años. En febrero de 1997, al entonces Conseller de Cultura Pujals dijo que se tenía que hacer una nueva ley del catalán. En cierto modo, Pujals tenía razón, porque si nos fijamos bien, y había gente que lo había escrito y lo había denunciado así, los decretos del bilingüismo, desde el punto de vista jurídico, significaban un vaciado de la anterior ley y del régimen de bilingüismo y de cooficialidad entre ambas lenguas. Y que, en fin, había un flanco jurídico de que alguien, con cierto, diríamos, análisis jurídico, pudiera, diríamos, plantear un recurso en este sentido. Por tanto, de hecho, había prisa. Los decretos de inversión, en realidad, se aplican en septiembre del
del curso del 93, 93-94, y en marzo ya hubo un anteproyecto de ley, entonces lo llevó el Consejo en guitarra, llegó a un acuerdo con el PSC, hubo una filtración a la prensa, aquello rompió, y al final se dejó aparcado. Esto que ya prácticamente se había hablado con el PSC en marzo del 93, y la hemeroteca no miente, ahí está. Y sin embargo, años después, en febrero del 2007, se vuelve a plantear esto, en realidad con una cierta base jurídica, ¿no? Entonces, en ese contexto de debate de que se tiene que hacer una ley del catalán, aparece el 30 de abril de 1997 el primer manifiesto del Foro Babel. Es un manifiesto en el que, diríamos, se defiende el bilingüismo y hay una crítica muy de fondo a la política lingüística que ya, de hecho, se anuncia con los decretos de inmersión del 93, pero que ahora se quiere darle ya forma o cuerpo, diríamos, en fin, cuerpo legal, cuerpo de ley como nueva ley de política lingüística de Cataluña. Ese manifiesto tiene un gran impacto, está firmado por 90 intelectuales de mucho prestigio, no diré todos, pero entre ellos está Eduardo Mendoza, está Joan Marcé, está Juan Antonio Goytisolo, los hermanos Terence y Ana Moix, Félix Azúa, Eugenio y Carlos Trías, Victoria Camps, Gabriel Jackson, Paco Fernández Buey, Juan Ramón Capella, Rosa Regás, Esther Tusquets, Albert Boadella, los hermanos Rosa María y Xavier Sardá, Sánchez, bueno, en fin, y muchos más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que era el sector de la intelectualidad de izquierda, de la, si me permitiera la expresión, la flor y nata, la creme de la creme, de los intelectuales de izquierdas, que estaban en el ámbito más o menos, algunos del Partido Socialista, otros de iniciativa del antiguo peso. Era como un aviso de los intelectuales de gran peso a estos partidos, era como una apelación en cierto modo, decir, cuidado que aquí en el tema está la política lingüística, se va por una ley a ver qué ley se aprueba, y este manifiesto tiene, diríamos, un gran impacto. Este manifiesto en realidad, en cierto modo, es una respuesta a todo lo que estaba ya elaborando antes, es una respuesta a otro manifiesto que aparece el 17 de abril del 97, es decir, 2 semanas antes, 10 días antes, firmado por 350 pesos pesados del nacionalismo catalán, es decir, por un nuevo estatuto a la lengua catalana, donde se pide que, ya que se está haciendo, y hay una ponencia parlamentaria que está debatiendo el tema, que en esta nueva ley del catalán, el catalán sea la única lengua oficial de Cataluña, con argumentos siempre de la lengua propia, que como la lengua propia de Cataluña es el catalán, pues tiene que ser la única lengua oficial del país. Este no, en cierto modo, ¿no? El manifiesto de Babel es una respuesta también a este también pesos muy pesados, ¿no? de la intelectual nacionalista. Este, si me lo permitís, el discurso, este es un hilo conductor de los planteamientos del nacionalismo lingüístico catalán, ya en los marges, ¿no? En el manifiesto de los marges no, ya aparece esto. Ahora vuelve a aparecer aquí con los 350, estamos hablando en el año 97, volvió a aparecer el manifiesto de Coinet, que también venía a decir lo mismo, que el catalán tiene que ser la única lengua del país, y el castellano es una lengua de extranjeros y de ocupación militar y que se ha de hacer favor. Y son estos estos planteamientos. De cierto modo también, por haber una respuesta, diríamos, bueno, ya que el nacionalismo saca su artillería pesada, porque nosotros sacamos la nuestra, ¿no? Por decirlo, ¿no? En fin, por decirlo de algún modo. Esto, y luego también el 27 de septiembre, porque después del 97, el Foro Babel publica un comunicado muy duro cuando ya se conoce el contenido, ¿no? De la ley del catalán, publica un comunicado muy duro contra la ley del catalán. A partir de aquí se inicia una campaña de ataques y de demonización de Foro Babel, iniciada por Albert Manent, una de las vacas más sagradas del nacionalismo catalán, pero que se apunta en todo, es casi un deporte, ¿no? Diríamos, escribir en los diarios y criticar al Foro Babel, neofascistas, hijos, y neofalangistas, y cuadrifin, ¿no? Eran unos años, pero esto, en fin, también de contexto, se echó los años de Vidal Quadra, del 91 al 96, que lleva la dirección del PP, en el 96, como bien sabéis, Pujol, ¿no? En el pacto de los Majestic también entra a la cabeza de Vidal Quadra,
y el andar se lo da como hizo Juan Bautista, ¿no? Como hizo, ¿no? Como, en fin, no, pero esto en fin, sería otro tema, ¿no? No, diríamos, ¿no? A partir de ahí se empieza esta campaña muy dura. Si me permitís la vanidad o la pretensión, pero creo que es un dato objetivo. Y entonces trabajaba en el diario Sabadell, era redactor del diario Sabadell, y no, tenía un jornada, en fin, tenía un contrato laboral indefinido a media jornada, y en fin, y se supo que ya era fin del Foro Abel, porque había escrito cosas, en fin, se supo. Y un grupo de representantes de prohombres de la ciudad se pidió audiencia con el director para decirle cómo era posible que entre su, en nómina o entre sus redactores hubiera un periodista de Foro Abel. Fuerte el director, en este caso aguantó el tirano y dijo, mira señores, ustedes en su empresa hagan lo que quieran, y en la mía pues hago lo que me da la gana. Y todo quedó ahí. Pero, ¿sí? Bueno, una pequeña muestra de que realmente la campaña contra Babel desde los medios nacionalistas fue realmente muy dura. En Premia, si no me falla la memoria, también miramos a reventarnos del acto, en fin, y más de algún acto no hubo incidente, en fin, poca broma, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, pero todo esto empieza con el proceso arenista, no, esto ya, en fin, venía, creo yo, de más atrás. En cualquier caso, en el 97 se hace público, ¿no?, el pacto entre Convergencia y el PSC sobre la ley del catalán. Es un pacto, también aquí hemos de recordar, ¿no?, de que los ponentes, en aquel momento, ante el tema de Babel en el PSC, hay como dos corrientes, ¿no? Hay por un lado José Zaragoza o Joan Ferran, ¿no?, que llamados sector de los capitanes, que sí que hacen declaraciones públicas a favor de Babel, y dicen, bueno, aquí hay muchos socialistas, todo lo que dice Babel, en fin, lo vemos con buenos ojos y nos parecen unas posiciones, que no están mal, ¿no? Y sin embargo, el sector catalanista del PSC, que era el que mandaba en el partido, pues con Foro Babel, pues no, en fin, no hacía muy buenas migas. Hemos de recordar que la ley del catalán, el ponente de la ley del catalán, quien negoció la ley del catalán, fue Joaquim Nadal, el alcalde de Girona, ex conseller de la Generalitat y actual conseller de la Generalitat de Cataluña. Y Antonio Dalmau, exalcalde de Igualada, presidente de la Diputación de Barcelona y también reputado miembro del sector catalanista del Partido Socialista. A este pacto rápidamente se suma Iniciativa y finalmente el 30 de diciembre de 1997 se vota en el Parlamento de Cataluña la ley que finalmente se denomina de política lingüística, adopta esta denominación, que cuenta con los votos favorables de Convergencia, del PSC, de Iniciativa y del Partido Independiente, el Partido para la Independencia, que era una creación del Colom, que acabó, y Pilar Rahola. Sí, la Rahola, efectivamente, sí, de efímera existencia. Y el presidente de la Sí, base. sí. No, eso fue Solidaridad Independentista. Eso fue otro. Eso fue parecido, pero fue otro batalla, por decirlo así. Y con la abstención del único representante del PSC, que se habían acabado de extinguir de Iniciativa, y los votos por motivos diametralmente contrarios del PP y de Esquerra Republicana. Esto en fin, se aprueba la ley. El 3 de marzo del 98 tiene también lugar un hecho también, creo yo, significativo en esta breve historia de Foro, que fue el debate que se celebró el 3 de marzo del 98 en el Pati Llimona sobre el derecho de la autodeterminación, que era un tema que la gente del grupo de Mientras Tanto, que estaba el Fernández Boy, a descanso, Juan Ramón Capella, en fin, un grupo de intelectuales marxistas, de izquierdas, más vinculados, dijéramos, al mundo de Iniciativa o del antiguo Partido Comunista que no del Partido Socialista, que pusieron sobre la mesa la cuestión del derecho a la determinación. Hubo un encendido debate en el cual el grupo de Mientras Tanto se desvinculó de Foro Babel porque, en fin, eran partidarios, ¿no?, firmes partidarios del derecho a la determinación, y desde el Foro Babel se les puso más de una pega, en fin, aquí y se produjo esta salida. En cualquier caso, el 20 de junio de 1998 se publica el segundo manifiesto de Foro Babel, que va más allá de la cuestión lingüística, formado por cerca de 500 ciudadanos, entre ellos media docena de regidores del Partido Socialista y de Iniciativa, y titulado por un modelo de país que iba más allá de la cuestión lingüística, planteaba la cuestión, los ejes, por decirlo así,
de este nuevo modelo del país enfrentado al modelo nacionalista del país en aquel momento, yo diría como ahora hegemónico, en torno a 4 ejes que eran la ciudadanía, el pluralismo, el bilingüismo y el federalismo. En ese libro está este manifiesto recogido. También en aquella época se da un fenómeno muy interesante, pero que queda destruncar, que es los foros haberes locales, ¿no? Gente de Terrassa, de Sabadell, o Baix Llobregat, de fin, de Tarragona, nos pedían, ¿no?, permiso para hacer una serie de foros haberes locales, lo cual era un indicio de que habías tocado, en fin, habías tocado nervio, habías tocado una cuestión, en fin, importante y todo ello. Adelantando ya mis conclusiones, y a mí me da la impresión, ¿no?, que el foro haber esto, como he dicho antes, una apelación, diríamos, de intelectuales y de gente, en fin, con un peso notable a los partidos políticos, a los representantes del Partido Socialista y de Iniciativa para que modificasen su posición y se enfrentasen a la política lingüística que en aquel momento está impulsando la Generalitat, ¿no? Y esto yo creo yo que era uno de los objetivos, ¿no?, en fin, diría yo, estratégicos, ¿no?, de foro haber. Parecía que esto podría ser posible a partir de la elección, después de unas primarias contra Joaquín Almunia, del señor Josep Borrell como candidato a la presidencia del Partido Socialista. Tanto es así que el 27 de junio de 2018 se produjo una entrevista en la sede del Partido Socialista entre el señor Borrell y una delegación de representantes de Foro Haber, que tuvo una gran resonancia mediática, que fue utilizada, ¿no?, por los medios de comunicación nacionalistas para cargar contra los que se reúnen con los galusistas y con los españolistas y con los neofalangistas, ¿no? El Borrell tuvo, en fin, ¿no?, la presencia que ya en aquel momento ya era una bestia negra de, en fin, ¿no?, del nacionalismo catalán, tuvo esta, ¿no?, tuvo el jacobino, efectivamente, que le llamaban, ¿no? Borrell, como hemos visto, tuvo una efímera existencia en este cargo. Empiezan las malas lenguas que fue su partido quien se lo cargó. Y a partir de aquí, el foro Haber, propiamente dicho, en fin, deja, ¿no?, de desaparecer, excepto por el libro este que dejó el rastro, ¿no?, de, fin, de su existencia. Ahora, para acabar mi intervención, en mi opinión diríamos los efectos o las lecciones, ¿no?, que creo yo se pueden extraer de aquella experiencia, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, mediático e ideológico, yo creo que se rompió, diríamos, un tabú sobre el debate lingüístico que existía en aquellos momentos en la sociedad catalana, e incluso se pretende disputar la hegemonía ideológica de que el nacionalismo catalán tiene, diríamos, en fin, en aquel momento, sobre todo entre la intelectualidad, ¿no? También, y eso creo yo que es muy importante, se rompió la identificación entre la crítica al nacionalismo catalán y a la disidencia lingüística con la derecha, con la extrema derecha, con el españolismo, porque la gente que venía, al menos de Foro Haber, prácticamente éramos todos de la gente que veníamos de izquierda y que teníamos toda una trayectoria de izquierda y por tanto todo y que si no les hicieron acusaciones de que éramos en fin, ¿no?, pero en fin, éramos todos gente de izquierdas, ¿no? Y en ese sentido diríamos, ¿no?, se abrió un gran debate en la sociedad catalana. En fin, yo tengo una pila así de recortes de diarios, se creó, no se rompió, ¿no?, ese tabú, se pudo defender más bien esta posición. Ahora bien, desde el punto de vista político fue un fracaso, a mi juicio, mientras los partidos nacionalistas en aquel momento Convergencia y Esquerra apoyaron a sus intelectuales en el combate, ¿no?, por decirlo así en términos de Gramsci, de esta posición ideológica que había entre la gente de Foro Haber y los intelectuales del nacionalismo, mientras estos intelectuales nacionalistas catalanes encontraron el apoyo de su partido, la gente de Foro Haber, sus partidos que tendrían sido el PSC de Iniciativa, no les hacen caso y les giran la esquina. Todo esto queda, diríamos, ya visto por sentencia con la nominación de Pascual Maragall a la presidencia de la Generalitat, que se rodea de un equipo de miembros del catalanismo, la mayoría de los cuales están todos ahora actualmente en Esquerra Republicana, y en fin, esto tiene, diríamos, esto sí que fue, diríamos, un fracaso fuerte, ¿no?, para el Foro Haber. O sea, intentábamos mover, ¿no?, a la izquierda catalana
Yo sobre esto le he dado muchas vueltas, como podéis imaginar y suponer, entonces, a esta cuestión. Yo, en fin, yo he visto que la única pista que he encontrado es que la política lingüística también catalana, por ahí, la que actualmente sigue vigente, tiene una parte de la izquierda. Por un lado, el concepto de lengua propia, que es central, ¿no?, en toda la justificación, en toda la argumentación ideológica del fin, ¿no?, de esta política lingüística, viene del PSOE, que es un concepto que elaboran Vallverdú y los intelectuales del PSOE, que no es un concepto de convergencia, no es un concepto que venga de la derecha catalanista, de la derecha catalana, de Fidesz-Convergencia. No, esto es una creación de presión. Lo de no crear las leyes escolares y, en fin, y esto viene al PSC, que es Rosa Sensat, o sea, también. Entonces, como es posible que la izquierda, no, bueno, también si vemos en cómo se conforma la política lingüística catalana, hay la pieza, efectivamente, del nacionalismo catalán, de que en aquel momento representa Convergencia y Unión, pero también hay, en fin, hay el peso que, en fin, que en la elaboración de toda esta política, pues también tiene la izquierda, y es la única, o una de las explicaciones que acierto a encontrar de por qué, diríamos, o sea, esa situación de subordinación o de supuesta subordinación de la izquierda a los postulados del nacionalismo lingüístico catalán, ¿no? Para acabar, yo no sé qué gano, para acabar, no sé si he extendido los 20 minutos. Y creo que también, otro, en este caso en el capítulo de los efectos, las consecuencias, este fracaso, diríamos, político, ¿no?, de Ciudadanos también tiene un efecto que es, a mi juicio, la creación de Ciudadanos. Años después, ¿no?, poco después, de hecho, de la desaparición del Foro Babel, hay otro núcleo, otro de impulsores, que se reúne aquí en la Plaza Real de Barcelona, en un restaurante que se llama el Transmista, de ahí su nombre, no porque se dedicaran a disecar animales, no, era porque el restaurante se llamaba así. Y aquí data el nacimiento de Ciudadanos, una fuerza política donde diríamos, hay una parte importante del Foro Babel que se mete en ella y colabora en ella, y son uno de los promotores y los impulsores del movimiento. Ahora bien, estos Ciudadanos creo que es un buen tema para otro debate. Para otro, no, hay otro debate, hay más debates pendientes sobre... Y para ya finalizar del todo, perspectivas actuales, 25 años vista, un cuarto de siglo después, para ser muy breve, realmente muy breve, por la guerra judicial, las sentencias judiciales, ha perdido todo esto, ha habido toda una guerra judicial que daría para más de un volumen, de una obra en varios volúmenes, en la cual, bueno, aquí ya veremos que es el Constitucional, de momento el tema de la sentencia del 25% de las clases de lengua castellana en la enseñanza, está pendiente del Constitucional. Recientemente el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una visita a la Unión Europea, le recordaron que había una sentencia pendiente, a ver qué hacía con ella. Se le ha recordado también de las instituciones europeas, está todo pendiente de lo que diga el Constitucional, no sabemos cuándo, pero en fin, aquí hay fin, ¿no? Esto también es el producto de una larga lucha que muchas asociaciones, mucha gente afín, ¿no?, ha llevado a cabo, ¿no?, que se cantó victoria, por otro lado, demasiado pronto, se cantó victoria demasiado porque luego, pero esto excede el ámbito de esta conferencia que es que ha habido un pacto ahora. Esta ley de política lingüística que se aprueba en el 97 ha sido reformada justamente para evitar la aplicación del 25%, una ley votada por Junts, Junts a contrapeo, por Ferrer de Catalunya, por Esquerra Republicana, por el PSC y por los comunes. Pues la que se cortó eso, muy recientemente. Y también otra cosa, en el Partido Socialista, en aquel momento había dos almas que se llamaban, había el sector de los capitanes y el sector catalanista. El sector catalanista prácticamente ha marchado todo, el Castell, el Maragall, el Arnés, en fin, ¿no?, la mayoría es Esquerra Republicana, y quizá dentro del Partido Socialista ahí puede haber una mayor sensibilidad para que, no quiero decir, no estoy mal hablando, para que de alguna vez se haga otra política lingüística más democrática y justa en este país. Y bueno, que vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias.